Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les mando un saludo muy grande. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con ciencias sociales, para lo cual vamos a ir obviamente a quinto grado al área de ciencias sociales. De esa manera nos vamos a encontrar con el tema del día de hoy, que es realizar entrevistas. Básicamente hoy vamos a conocer un tema, pero a través de una entrevista. En este caso, si el turismo es una industria limpia o contaminante, para lo cual vamos a ir a la carpeta de ciencias sociales, vamos a escribir la fecha del día de hoy y vamos a colocar en el tema realizar entrevistas entre signos de interrogación. ¿El turismo es una industria limpia o contaminante? Bueno, como siempre vamos a observar como primera actividad este video detalladamente, donde vamos a leer los textos, vamos a leer la entrevista y vamos a explicar las consignas. Muy bien. En primer lugar vamos a ver qué es una entrevista. En primer lugar, vamos allí. Bueno, vamos a hablar sobre las entrevistas y vamos a saber, ¿qué es una entrevista? Bueno, en este caso, la entrevista es una reunión entre dos o más personas que tratan sobre algún asunto, generalmente profesional, de negocios, también de interés general y social. Básicamente, en toda entrevista consta de tres fases: una fase inicial, un desarrollo y una parte final. Muy bien. En la parte inicial, lo que hace el entrevistador es crear una atmósfera adecuada para el entrevistado y se explica el propósito de la entrevista. Mientras que en el desarrollo es donde básicamente se van a realizar las preguntas y el entrevistado va a brindar sus respuestas. Mientras que en el final de la entrevista se inicia en el momento en el que se ha alcanzado el objetivo de la entrevista, es decir, que el entrevistado nos ha dado sus respuestas. Y existen tres tipos de entrevista. El primer tipo de entrevista es la entrevista individual, después tenemos una entrevista en grupo y la entrevista en panel. Con respecto a la entrevista individual, se realiza a una sola persona, mientras que la entrevista en grupo se suele realizar en ámbitos laborales o, por ejemplo, en las escuelas. Y la entrevista en panel es donde varias personas entrevistan a una o varias personas más. Bueno, una vez finalizada la explicación de qué es una entrevista, vamos a entrar en la lectura y registro en nuestras carpetas de la siguiente información, sumamente breve. Dice así: realizar entrevistas. Cuando queremos saber sobre un tema polémico o conocer la opinión de alguien acerca de un cierto hecho o proceso, una de las formas más habituales de acceder a esa información es realizar una entrevista. Es decir, es preguntarle a alguien que está calificado sobre un tema para que esa persona nos responda sobre esa problemática o de ese tema o de alguna cuestión a conocer. Una entrevista es un cuestionario con preguntas específicas sobre el tema que queremos investigar, que van dirigidas hacia una persona cuyas respuestas y opiniones nos interesan. Vamos a subir esto. Dice: la entrevista puede estar dirigida a un científico, a un político, a un empresario, a un vecino, un docente o a una persona particular, quien sea, según sea el tema que estemos analizando. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la lectura de la entrevista. Y específicamente una entrevista que nos interroga o que va a interrogar a una persona que está especializada en el tema de la contaminación, que es uno de los temas que hemos venido trabajando en esta unidad, que ya la estamos terminando, y que básicamente se lo interroga sobre si el turismo es una industria limpia o contaminante. Bueno, se le realiza la pregunta y la persona entrevistada responde que la respuesta es depende. Uno siempre piensa que la actividad turística como una actividad agradable de contacto con la naturaleza, pero muchas veces el turismo genera un problema de contaminación muy importante. Tenemos 2 o 3 ejemplos en la Argentina. A las cataratas del Iguazú llega 1 millón de personas por año. Bariloche crece tanto y en forma tan desordenada que va destruyendo el propio recurso natural paisajístico, que es su fundamento,
Es decir, la gente va a Bariloche justamente por el paisaje y la cantidad de turistas, es decir, la cantidad de turistas que interaccionan con ese paisaje lo terminan destruyendo. Finalmente, veamos nuestra costa atlántica, sobre todo en temporadas veraniegas, es decir, de verano. El recurso es la playa. Construimos balnearios sobre la propia playa. Entonces el flujo de sedimentos se corta, es decir, el flujo de arena que llega a esa costa. Y llegamos a sacarle el sol a los turistas construyendo edificios de muchos pisos sobre el mar. Pero fijémonos qué contrasentido. En todos los balnearios la gente dice: ¿qué problema la arena cuando camina por las calles? Uy, la arena es un desastre. Pero la arena es el origen de ese balneario. Si se saca la arena, se saca el balneario. Entonces, quien realiza las preguntas, es decir, el entrevistador, pregunta: ¿y la contaminación? El entrevistador responde: lo mismo. ¿Qué pasa con una ciudad que tiene a lo mejor 5.000 o 10.000 habitantes y de golpe llegan 300.000 o 400.000 a esa ciudad que no tiene sistemas cloacales? Todo esto drena hacia abajo, contamina las napas, entra el agua salada, se saca cada vez más agua, la napa desciende y ¿quién está dispuesto a hacer una inversión enorme en un manejo de aguas servidas para poblaciones que tienen entre 400.000 habitantes durante 2 meses y solo 10.000 habitantes durante el resto del año? Bueno, esto es un extracto de una entrevista realizada en el diario Clarín el 6 de enero de 2008. Es una adaptación, sobre todo para la lectura dentro de una clase. Muy bien, ahora, habiendo finalizado la lectura, recuerden que la tienen que leer y releer por lo menos un par de veces, como para tener en claro bien cuál es la opinión del entrevistado sobre el tema de si el turismo es contaminante o no. Y vamos a realizar las actividades. La actividad 2 dice: luego de leer la entrevista, resolver las siguientes consignas. Tenemos 3 consignas en este punto, que son: A. ¿Cuál es el tema que se trata en esta entrevista? B. ¿Qué aspecto te llamó más la atención de las respuestas? ¿Y por qué? C. ¿En qué se parece una entrevista a una conversación? Bueno, eso ustedes lo van respondiendo a medida que van copiando las consignas, van respondiendo, para que así les quede bien organizadas las respuestas. Les recomiendo que cuando ante la pregunta ¿cuál es el tema de esta entrevista?, la respuesta siempre comience de la siguiente manera. El tema de esta entrevista es, y ustedes continúan. Por ejemplo, en el punto B, ¿qué aspecto te llamó más la atención de las respuestas? Bueno, lo que más me llamó la atención de las respuestas brindadas en la entrevista fue, y ustedes colocan su respuesta. ¿Estamos? De esta manera, la persona que lee la respuesta no necesitaría releer la pregunta. ¿Estamos? Bueno, y lo mismo con la opción C. ¿En qué se parece una entrevista a una conversación? Y ustedes tienen que comenzar la respuesta colocando una entrevista se parece a una conversación en tales aspectos, y ustedes los van enumerando. Muy bien, la tercera actividad es una actividad no muy sencilla, pero que yo obviamente les voy a acercar un material para que lo puedan entender un poco mejor. Y dice así: tercero, finalmente, de acuerdo a la problemática de la contaminación sonora, que es uno de los temas que vimos la clase en clases pasadas, pensá cuáles son las preguntas que le harías a una fonoaudióloga. En este caso, lo que debemos hacer nosotros es releer un poco los textos de la clase sobre contaminación sonora y las consecuencias que producía la misma, y luego nos venimos aquí. Pero para ello vamos a ver esta entrevista que justamente sobre este tema se le hace a una fonoaudióloga.
no quiero que pase por desapercibido porque yo estoy haciendo un esfuerzo enorme. El vaso de agua número 2, voy por el tercero, en un segundo nada más. Bueno, estamos con la licenciada Silvia Caponeto, vamos a hablar de la contaminación sonora, esto que parece un concepto que tan amplio, que no nos aborda, que no nos afecta. Bueno, ¿cómo va? Bienvenida, buen día. Gracias. ¿A qué llamamos contaminación sonora y qué es efectivamente lo que nos produce? La contaminación sonora es algo que nos invade y no nos damos cuenta. O sea, hay ruidos que son lesionantes y hay ruidos que directamente alteran todo el sistema, alteran la salud. Y ese es el problema. Y uno no es consciente. Uno habla de contaminación en las aguas, de contaminación en el ambiente, pero en la contaminación del ruido uno no habla. Y el ruido es muy, muy estresante. Por ejemplo, se han hecho estudios donde en la semana, en horarios pico, el ruido llega a 105 decibeles. ¿Cuánto? Lo tolerable. Lo tolerable, claro. Lo tolerable son 65, 70 decibeles. Wow. Entonces esto llega a 102 decibeles. Entonces uno va en el auto y dice, estoy tenso, no es que está tenso solamente por el tráfico, sino el ruido que pega es terrible. Esto produce presión arterial, esto produce alteraciones en la conducta. Uno no llega igual cuando tiene ruidos constantes. En Buenos Aires hay ruidos de colectivos, de metrobús, de camiones en el puerto, en Puerto Madero. Tipo 8, 10 de la mañana, el ruido puede llegar a 115 decibeles. Se hizo un estudio donde se vio que en Santa Fe y Juan B. Justo, aquí en Capital Federal, exactamente a las 8:05 de la mañana, el ruido llega a 110 decibeles. Solamente de ómnibus, camiones, autos, es muchísimos. Si a eso uno le suma la radio que tiene dentro del auto. Exactamente, que uno cada vez lo pone con más volumen. Es lo mismo que en los subtes. El ruido del subte, hay sonidos agudos que después la gente se queja de que tiene zumbidos, que son acúfenos. Ese es el primer síntoma que se tiene. O sea que eso sería una de las principales consecuencias que aparece prontamente. Cuando hablamos de las consecuencias, esto tiene que ver con que, no sé, al cabo de una determinada edad, mi audición colapsa y dice, hasta acá llegamos, no puedo más de soportar esta situación, y entonces empezamos con estos zumbidos o con la pérdida parcial de la audición. Lo que pasa es que también naturalmente hay una pérdida de audición a partir de los 30 decibeles. De los 30 años uno pierde 1 decibel por año. Por eso existe la presbiacusia, que es la pérdida de la audición en gerontes y demás. Pero ¿qué pasa con la población más joven que, supongo yo, en algunos años va a empezar a perder la audición también de más joven porque las consecuencias son mayores? Exactamente, aparte no tienen control sobre nada de lo que es auriculares. Si uno se pone a 50 centímetros de alguien que está escuchando con auriculares, es terrible como se oye, y eso es lesionante directamente en la cóclea. Y eso no se recupera. Y eso no se recupera. Esto también es un concepto importante para incorporar. Aquello que se pierde a nivel auditivo después no se recupera. En este aspecto. Obvio, por supuesto. Estamos hablando de eso, de estas lesiones que se producen por esta contaminación o por ruidos excesivos durante horas prolongadas, porque aparte estos no son instantes. No. Aparte, es importante tener en cuenta cómo los adolescentes, sobre todo, tienen la audición normal. Pero hay en los agudos una pequeñísima, pero dentro de la normalidad. Y si uno pregunta en ese momento si usan los auriculares fuertes, ellos dicen que no. Y su madre automáticamente dice, le vivimos diciendo que bajen el auricular. Porque tampoco hay registro, porque en el fondo es como una escalada, ¿no? Es cada vez un poquito más, con lo cual escuchar a otro volumen, viste, inclusive te pasa cuando vos estás conversando en grupo que empezás como una escalada de que cada uno empieza a gritar o a aumentar su tono de voz, vos decís, bueno, callémonos todos un poquito y empecemos a hablar en otro tono,
cómo cuesta, ¿no? Y Bueno, ahí uno tiene un real registro nosotros de lo lo que que pasa. observamos muchísimo es que después de los recitales, hay muchos, inclusive adultos, Obvio. no solo adolescentes, que salen y dicen, es normal, tengo el zumbido después del recital. No es normal. No es normal. Eso es los 130 decibeles que tienen los parlantes. Totalmente. Y eso después van a provocar lesiones. Exactamente. Gracias, licenciada. Bueno, vista esta entrevista, seguramente ya tendrán una idea bastante cabal sobre qué es lo que deben realizar. Así que, bueno, les mando un saludo muy grande y espero sus actividades del día de hoy. Nos estamos viendo. Chao, chao.